Buenas tardes para todos. Vamos a hacer la ponencia denominada como Actitud hacia el consumo saludable en la generación centenias de la clase media vulnerable y baja de la ciudad de Bogotá, como parte del 18º Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Ambiental, Cultural, Económica y Social. Este trabajo es desarrollado por parte de la Universidad EXI, principalmente por parte de 4 integrantes. El primer integrante principalmente es el profesor Gerson Cristancho, quien les habla, líder del Semillero Consumo Lab, y adicionalmente de 3 estudiantes. Lice Yurani Calderón, estudiante del programa de Mercado y Publicidad, Sofía Gómez Malaver y Angie Valentina Cortés Moncada. Bueno, inicialmente encontramos el planteamiento del problema, en donde según la OMS en el 2018, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización, el cambio en los estilos de vida, han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Identificamos a nivel mundial que la alimentación equilibrada y saludable depende de 3 características según cada persona. El primero es según su contexto cultural, dependiendo de los altos costos, la escasa asequibilidad para obtener alimentos saludables y nutritivos. Como siguiente tenemos los hábitos de vida, en donde según estudiantes universitarios, el cual ocasionalmente cumple con dietas alimentarias recomendadas, o en caso de empleados, el cual es sometido a diferentes entornos laborales. O finalmente, en cuanto a grado de actividad física, que depende según su estilo de vida, ya sea sedentario, el cual contribuye a la carga de morbilidad, mortalidad y discapacidad, aparte de ser generador de enfermedades y prevalencia de obesidad. Se evidencian actitudes basadas con la conveniencia y necesidad, más en la generación Z, el cual representa el 24,4% de la población bogotana, la cual es más influyente y propensa a la publicidad desarrollada por diferentes mercados, esto según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Bueno, seguimos con la pregunta problema, que sería, ¿cómo es la actitud hacia el consumo de alimentos saludables en la generación centennials de clase media, vulnerable y baja de la ciudad de Bogotá? En cuanto al objetivo general, es analizar la actitud hacia el consumo saludable de la generación centennials, como lo mencioné antes, en la clase media, vulnerable y baja de la ciudad de Bogotá. Contamos con 3 objetivos específicos. El primero sería indagar sobre la categoría de la conducta planeada como aspecto referente a la actitud en la generación de los centennials. El segundo sería identificar las relaciones existentes en las dimensiones del modelo de la teoría de la conducta planeada frente al consumo de alimentos saludables. Y por último, reconocer los hábitos de consumo saludable en la generación centennials. Como ya sabemos, en la clase media y vulnerable en la ciudad de Bogotá. Como justificación ante este semillero de consumo, encontramos 2, el cual es indagar sobre las prácticas de consumo saludable y que permite estudiar los hábitos alimenticios, la percepción sobre la alimentación saludable y la relación entre la publicidad y las tendencias de consumo. Adicional, también los estilos de vida saludables se centran en la nutrición, responsabilidad de salud y el manejo de estrés. Bueno, encontramos el referente teórico que es basado según la teoría de la conducta planeada. Para Axin, en 1991, la teoría de la conducta planeada es la continuación directa de la teoría de la acción razonada, que incluye al control percibido, es decir, la percepción sobre la facilidad o dificultad personal o ambiental. Y para el mismo autor, en el 2005, en la teoría de la conducta planeada, no solo es importante estudiar la conducta en sí, sino la intención con la que se desarrolla. Por esto se debe enfocar en 3 factores: la actitud, la norma subjetiva y el comportamiento percibido de control. A continuación, mi compañera les explicará mejor la tabla que se muestra en la pantalla. El siguiente diapositiva. Listo, entonces, ¿qué es la norma subjetiva? Para Axen, la teoría de la conducta planeada se basa en las actitudes hacia la conducta, las cuales podrían ser positivas o negativas. La norma subjetiva se refiere a la aprobación que tiene un individuo hacia otro y el control conductual percibido, el cual se lleva a cabo por creencias sobre la existencia de recursos que influyen en el comportamiento. La actitud para Farquhar en 1989
define la actitud como la asociación entre el objeto, es decir, la marca, y la evaluación, o sea, el recuerdo que genera esta sobre el cliente. Y el control conductual percibido para Axen, en el 2005, el control conductual percibido es el cual se lleva a cabo por creencias sobre la existencia de recursos que influyen en el comportamiento de un ser humano. En cuanto a generación Z o Centennials, de acuerdo a Geertz, los Centennials o generación Z son aquellos jóvenes nacidos entre 1997 y 2006, caracterizados por estar dentro del mundo digital y que reciben, producen e intercambian información de forma pública, rápida y duradera. Estos jóvenes son individuos y su entorno es cambiante, virtual, lúdico y pedagógico. Según Pensky, concluye que los Centennials hacen uso de todos los medios digitales con un fin en particular, ya que todas las aplicaciones no cuentan con las mismas características y suplen una necesidad en específico. Bueno, en cuanto a la metodología, el tipo de investigación que se realizó es descriptivo y transversal, con alcance correlacional, con el fin de enfocarnos en las características de la población a estudiar, bueno, además de realizar un análisis a partir de la regresión lineal para entender las diferentes actitudes hacia el consumo saludable de los centennials, los cuales voluntariamente definieron su clase social en media, vulnerable y baja en la ciudad de Bogotá. Y el grupo objetivo, bueno, este se hizo de acuerdo en la investigación realizada, que son personas entre los 18 a 26 años, denominados como centennials, ubicados en la ciudad de Bogotá, pertenecientes a la clase media y baja y vulnerable de género masculino y femenino, en su mayoría son estudiantes, seguido de trabajadores, desempleados y entre otros. Listo. El instrumento que decidimos hacer se compone de 5 partes. La primera compuesta por 7 ítems con respuesta tipo nominal, con el fin de caracterizar la población objeto de estudio. La segunda parte compuesta por 8 ítems con el fin de indagar la actitud hacia el consumo saludable. La tercera parte compuesta por 6 ítems, los cuales permiten identificar la influencia de la norma subjetiva. La cuarta parte se compone de 7 ítems para indagar los aspectos relacionados con el comportamiento percibido de control. Y la última parte con 8 ítems, la cual permite indagar la intención de consumo del grupo objetivo. Todas estas con tipo de respuesta de escala de Likert. Y la forma de aplicación del instrumento fue por medio de Google Forms, la elaboramos por medio de Google Forms, la cual fue enviada por WhatsApp y correo electrónico, además de ser publicada en diferentes grupos de consumo saludable en Facebook. Y para obtener un total de 551 respuestas y 414 de estas son válidas. Bueno, ahora encontramos una tabla de validez en donde se identifica en donde eso se realizó gracias al programa estadístico SPSS versión 26, en donde se verificó la prueba de esfericidad de Ballet, que fue muy significativa, y el indicador de adecuación del tamaño de muestra de Kaiser-Meyer-Olkin, que fue adecuado. Bueno, en cuanto a los resultados, bueno, a partir del coeficiente de correlación de Pearson se encontraron las relaciones significativas en todas las dimensiones y clases sociales. De esta forma, para la dimensión actitud, se encontró relaciones directamente proporcionales entre la importancia de tener una alimentación saludable y el resto de los ítems, entre los cuales se destaca que la clase social baja es la que presenta mayor intensidad en la relación, sobre todo en aspectos como la publicidad, lo que influye al momento de elegir un alimento. También se puede inferir que los medios de comunicación son influyentes en las personas, especialmente en dichas clases sociales. Estos resultados se pueden observar en la presente tabla. Listo. En la tabla número 3 se evidencia el aspecto de dimensión norma subjetiva, donde se encontraron relaciones significativas de cada clase social,
Sobre todo cuando la familia evita el consumo de carne roja, se observa que para la clase media y vulnerable no influye este aspecto con la importancia de comer 3 comidas al día. Sin embargo, para la clase baja sí es relevante. También vale la pena destacar que tanto para la clase media y como la baja son más influyentes frente a las recomendaciones por parte de sus amigos en los alimentos que consumen. Frente a la dimensión de comportamiento percibido y control, tanto en la clase social media y baja, presenta relaciones directamente proporcionales y significativas con todos los ítems. También vale la pena destacar que la clase social baja es la que más control tiene frente a su comportamiento y sobre aspectos como evitar el consumo de dulces, helados y pasteles. Bueno, en la presente tabla se observa que todas las clases sociales presentan relaciones significativas y directamente proporcionales en todos los ítems, salvo en la clase baja, donde se observa que la intención hacia el consumo de fruta diaria, se observa la intención hacia el consumo de fruta diaria. Sin embargo, vale la pena resaltar que la clase vulnerable presenta mayores relaciones frente al consumo de fruta y consumir agua, y presentar una mayor atención a las etiquetas de los alimentos frente a su contenido nutricional. Estos resultados se pueden observar en la dicha tabla. Con el fin de analizar la actitud hacia el consumo saludable en las clases sociales, se desarrolló un análisis de regresión lineal, con el fin de encontrar el nivel de predicción de las dimensiones actitud, norma subjetiva y comportamiento percibido de control frente a la dimensión de intención. De esta forma, para dar a conocer la intención está predicha por la actitud y la norma subjetiva y el comportamiento percibido de control de la clase media. Se aplicó una técnica estadística de regresión lineal jerárquica por pasos. En la tabla 6 se observan todos los índices de significancia adecuados a los conjuntos que predicen el 20,5% de la intención de la clase media, siendo así el modelo 2 el que más se ajusta a esta clase, dado que en el modelo 3 se incluyen todas las variables independientes donde no se muestra una significancia. En cuanto a la regresión lineal en clase vulnerable, observamos en la tabla 7 que solo el modelo 1 se ajusta de acuerdo con las variables independientes, dado que los modelos 2 y 3 no representan significativamente todas las dimensiones, y de esta forma podemos definir que el modelo 1 solo predice el 9,6% de la intención a partir de la actitud. Y por último, en la tabla 8 se observa que para la clase baja, el modelo 2 es el que más se ajusta y predice el 65,8% de la intención a partir de las dimensiones actitud y norma subjetiva. El modelo 3 se descarta dado que no presenta significancia frente a la dimensión norma subjetiva. De esta forma, es importante destacar que para las tres clases sociales, actitud es la dimensión que más predice la intención, mientras que el comportamiento percibido de control es la dimensión que no predice la intención para ningún caso. En el presente estudio, aporta datos sobre los hábitos alimenticios saludables de los centennials en la ciudad de Bogotá, enfocándose en las clases medias, vulnerables y bajas, basándose en la teoría de la conducta planeada descrita por Axel en 1985. De forma general, la muestra entre ambas investigaciones, influencia de las redes sociales en la alimentación saludable por Millos en 2019. Ambas cuentan con similitudes como la muestra, el grupo objetivo, el enfoque. Además, encontraron hábitos como debe ser a dieta con un 9,13%, seguir una cuenta de comida saludable, ya sea Facebook o un blog con 46,58%. Y también hay similitud en cuanto a la correlación lineal que se presenta en la prioridad de los centenios. El valor diferenciador de esta investigación es el análisis de la disminución de ingresos en las diferentes clases sociales debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 y otras variables tales como la dieta, influencia de amigos y redes sociales respecto al medio ambiente como estados óptimos físicos y mentales.
para concluir, se evidenció que los centennials pertenecientes a la clase media y vulnerable de la ciudad de Bogotá desarrollan hábitos de consumo saludable. Por otra parte, se relaciona la teoría de la conducta planeada, demostrando el bajo interés debido a la poca presión social generada por familiares a la hora de consumir 3 comidas al día. Y por último, se evidenció una variación en el comportamiento percibido, en donde la clase media evita el consumo de dulces, helados y pasteles, y la clase vulnerable se enfatiza en obtener un peso corporal estable. Para finalizar, damos 3 recomendaciones. La primera es llevar a cabo productos innovadores saludables, los cuales tengan gran capacidad de acceso, ya sea en tiendas locales, supermercados, etcétera. Igualmente que su precio sea acorde y accesible a estas clases sociales. También la segunda recomendación sería la creación de diferentes campañas publicitarias en donde se maneje un tono de comunicación emocional y sensorial, ya que, como se mencionó antes, esta generación se deja influenciar fácilmente por la publicidad. Y por último, se hace una invitación a desarrollar futuras investigaciones enfocadas en la generación alfa, debido a que es la que actualmente son personas nacidas entre el 2010 hasta el día de hoy. Es decir, es una generación con mucho por explorar y hallar gracias a sus nuevos hábitos de consumo saludable. Eso sería todo por nuestra presentación. Aquí pueden encontrar las bibliografías en donde pueden verificar toda la información que les hemos dado anteriormente. De esta forma, agradecemos por poder participar en este congreso. Adicionalmente, si se generan algunas inquietudes o preguntas frente a la presentación desarrollada, estaremos atentos para darle respuesta oportuna en los espacios establecidos por el Congreso. Muchas gracias y hasta un próximo momento.